Canciones que Lali le dedicó a sus exnovios. Con Nico. Tenemos desde Peter. Tenemos después Benjamín. ¿No? Benjamín Amadeo. Tenemos el actual, Pedro. Tenemos el random. Que no es famoso. Santiago, nadie lo conoce. Y con el que terminó todo mal. Acá está. El innombrable. Nada, antes de empezar, quiero aclarar que este video está hecho con todo el amor del mundo. A nosotros nos gusta Lali, somos fans, él más que yo. Claro. Así que nada, empecemos. Peter Lanzani. Del otro lado. Esta canción habla del primer amor de Lali con el que ella estuvo muchos años en pareja. Y cuando cortaron, ella se preguntaba si ya estaba alejada de la otra persona o si podían seguir juntos, si estaba esa chance. Lali cuenta en una entrevista que en ese momento ella era más chica y al ser su primer amor estaba experimentando esas primeras experiencias de desamor y de tener que cortar con una pareja. ¿En quién te inspiraste para escribir Al otro lado? En ese momento era un poco más niña y esas primeras sensaciones de desamor y de sentir que cuando cortás con alguien, ¿no? Y es como todo es muy tremendo porque lo sufrís profundamente. Y esa letra salió en un momento en el que yo tenía pareja, pero bueno, estaba tratando de entender, de estar de novia mucho tiempo. Yo siempre fui muy noviera y esa canción es como de un momento particular en el que me preguntaba si ya estaba alejada de la otra persona o podíamos seguir juntos. Es medio melancólica la canción. Te siento. Bueno, esta canción no estamos seguros si es para Peter, pero la incluimos porque habla de una relación que terminó y se queda justamente con todo lo aprendido, con todo lo que ella aprendió. Y en su interior guarda todos sus recuerdos. Y bueno, justamente esto coincide con Peter Lanzani porque fue su primer amor y nada, son las primeras experiencias cuando se enamora. Entonces, nada, todo esto coincide con Peter Lanzani. Y les leo un poco de la letra para que entiendan, nada, un poco más. Y sentir este dolor. Para mí esto no acabó y vivir así me cambió. Cierro los ojos y te siento en mi interior. Incondicional. Lali cuenta que hoy en día, después de vivir tantas experiencias con parejas, experiencias buenas como experiencias malas, reflexiona y entiende que esa persona, refiriéndose a Peter, siempre va a ser incondicional y siempre va a estar para ella. Como dice la canción, llegues cuando llegues en la madrugada, sabes que mi puerta no estará cerrada. Es decir, el amor que sienten el uno por el otro ya no es el mismo amor de pareja que sentían cuando estaban juntos. Este amor evolucionó, se quieren como amigos. Se quieren como personas, más allá de que estuvieron juntos en su momento. Como dice la canción, tú, mi confidente, mi mejor amigo, vayas donde vayas, sabes, yo te sigo. Incondicional es quizá mi canción más... ¿Cuál sería la palabra correcta? Yo tengo 31, ¿viste? Ya. Y por ende, mi vida adulta, ya son varios años de mi vida como adulta, digamos, en donde fui experimentando maneras de vivir el amor, maneras de enamorarme, diversas. Me fui dando cuenta de todas las movidas y las neurosis que tenemos alrededor de cuando nos enamoramos o qué nos pasa con eso, o qué es el amor al final, ¿no? Para mí Incondicional es una canción muy especial porque habla de eso, justamente, como el segundo verso dice, cuando llegues en la madrugada sabes que mi puerta no estará cerrada, ¿no? Como que hay algo de esto de las culpas que nos echamos, ¿no? Como de el otro es el responsable de mi felicidad, porque si no, ¿viste? Es como una cosa muy rara a la que estamos acostumbrados o mal educados en el amor, y es una declaración de intenciones incondicionales, como mi sueño es poder, mi deseo más profundo es amar así de sano, así de bien, así de desinteresadamente, así de sinceramente, con mis cosas malas, con mis cosas buenas, pero al final es la humanidad lo que nos define. Entonces, viste, como esto de las presiones de ser lo que el otro necesita para ser feliz es un montón. Claro. Entonces es una canción que dice, yo tengo mis problemas, vos tenés los tuyos, pero elegimos estar juntos y soy incondicional, soy como ese eslabón que encontrás y qué bueno que te encontré en la vida, ¿no? Y para mí es una canción muy especial. Benjamín Amadeo. No estoy sola. Bueno, esta canción justamente se la dedica a Benjamín Amadeo, porque justamente está contando de ese amor y dice algo como: nada me hace falta con vos. Y canto: en tus ojos está mi vida, en tus manos mi contención, es tu alma que me ilumina, no estoy sola. Único salió cuando Lali y Benjamín ya habían cortado, y Lali le dedica esta canción que dice: aunque te diga adiós, para mi corazón tu amor es único.
Además, Lali dice que esta canción es para alguien con quien compartió muchos años de relación y que su amor, el que tuvieron, fue único. Esto concuerda con Benjamín Amadeo, ya que fue con la persona que más tiempo estuvo en relación. Hay un relato en Spotify del álbum Soy donde Lali habla de esta canción. Hay amores tan profundos y cruciales que merecen escuchar que fueron únicos, diferentes y que modificaron nuestro corazón. Únicos para quien cambió mi manera de ver el amor. Tal fue ese amor que me dejó volar aún sufriendo. Un amor único que siempre voy a recordar como una gran verdad. En mi caso, es para alguien muy especial con quien compartí años y vida real. Único es para todos aquellos que aman más allá de una despedida. Mariano Martínez. Mariano Martínez para mí solo es el cura de esperanza mía. Cree en mí. Esta canción se la escribe justamente a Mariano Martínez, donde se decía que era una relación donde, bueno, primero muy tóxica y segundo que él era muy celoso. Entonces, Lali escribe, básicamente en la canción pide a gritos que nada, que confíe en ella, que crea en ella. Cree en mí, justamente, como se llama la canción, cree en mí. Y que ponga un poco más de voluntad para que puedan seguir juntos. También una parte de la canción dice, no voy a hablar de lo que has vivido, haciendo referencia que nada, que Mariano Martínez en sus relaciones pasadas, nada, vivió un par de cosas malísimas, básicamente. Situaciones donde desconfiaba de sus parejas. Todo esto era la razón por la que, bueno, justamente desconfiaba mucho de Lali y era muy celoso. Y bueno, esta canción salió justamente después de que hayan cortado, entonces. Y acá está el relato en Spotify. Es un pedido a gritos. Es la búsqueda de la confianza. Es una canción de amor que llora. Cree en mí. Soy bueno, te quiero y nunca voy a lastimarte. Mírame realmente a los ojos. Ego. Esta canción podría ser para Mariano Martínez, ya que como mencionamos, él era una persona tóxica y que tenía muchísimo ego, que básicamente no le permite ver más allá de él. Está ciego por su ego y básicamente termina destruyendo la relación que tenía con Lali poco a poco por no querer ver la realidad. Lali dice en esta canción que nada es para siempre y que Mariano por su ego estaba ciego. Lali tras esta situación dice en la canción, quiero aprender que el amor duele cuánto me duele. También de esta canción hay un relato en Spotify del álbum Soy. Es claro, por tu ego estás ciego. A veces no hay amor que alcance. Todos tenemos ego, pero cuando este compañero de vida nos deja ciegos, nos convierte en personas difíciles, en amores complicados. El gran desafío es quitarse la venda, pero no todos pueden. Lejos de mí. Lejos de mí. Voy a cantar. Bueno, como dice el título de la canción, es una canción que Lali escribió a una persona donde literalmente no la quiere cerca de ella. No quiere que esa persona esté cerca de ella y no la quiere ver nunca más. Obviamente, esto concuerda con Mariano Martínez, porque era una relación tóxica y que encima terminaron en malos términos. O sea, terminó todo mal con Mariano Martínez. Pésimo. O sea, con todos terminó todo bien, pero con el único que terminó todo mal es con este hombre. Así que, por algo será. Por algo será. Este hombre. Entonces nada, por algo será. Y de este tenemos un relato en Spotify, así que escúchenlo. Habla sobre los amores tóxicos, de estar encerrado en una historia oscura que te quiten tu identidad, que dejes de ser quien eras. Es para todos los que sufren este tipo de cosas, pero en especial para las mujeres que sufren por personas despiadadas y entonces pierden su libertad espiritual, emocional y hasta la libertad de caminar por la calle. Siempre podés salvarte. Nadie es más fuerte que vos. Tu novia. El estribillo dice, no quiero ser tu novia, ya que en su relación pasada, con Mariano Martínez, la había pasado mal, ya que nada, estaba con una persona tóxica que no confiaba en ella, básicamente. Entonces, una vez que ellos ya están separados, ella dice que ya no quiere ser más la novia de él, no quiere volver con él, quiere estar sola, quiere hacer lo que quiera sin que nadie le reclame ni le diga nada. Esto es para Mariano Martínez, ya que también concuerda con la historia de Ego o Lejos de mí, que también son canciones para Mariano, así que esta canción es para Mariano sí o sí. Porque yo no quiero ser tu novia, no me importa tu historia, ya tuve paranoia, no me pienso volver a enamorar. Es para O sea, Mariano. literalmente, o sea, está hablando del pasado, o sea, es para Mariano Martínez. Obsesión. Esta canción, obviamente, es una de las más actuales. Increíblemente, también está dedicada
O eso es lo que dio a entender Lali. Lali dio a entender que justamente era para un ex y dice que espera que ese ex entienda que es para ella. Así que, nada, ojalá. Pero bueno, nosotros creemos que es para Mariana Martínez. Porque justamente esta canción vuelve a hablar de una relación tóxica. Pero ¿qué pasaba? Habla sobre justamente un chabón que literalmente quería controlar todo lo que hacía Lali. O sea, imagínate que te estén controlando, boludo. O sea, Terrible. terrible, salí de ahí. O sea, y si te está pasando, salí de ahí. Consejos. Salí de ahí. Por eso es que esta canción se llama Obsesión. Literalmente, el chabón estaba obsesionado con ella. Entonces, ¿qué pasa? Literalmente, la letra dice: me sigue con el taxi, toma foto a lo paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más, que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Stop. Lo que tiene se llama obsesión. Me gusta escribir de cosas de la vida real. Ay, guau. No todo es autorreferencial, pero gran parte de mi trabajo, de lo que escribo, sí lo es. Obsesiones personales. Para quien es esta canción en particular, yo siento que sabe un poco. Más porque Pero lleva bueno, su nombre. Lo interesante es que nunca más hablé como para chequear si sabe o no que es para él. Tuvo un vínculo que para mí fue muy importante porque no es que la canción está escrita con odio ni con nada, sino que por algo malo que termina sucediendo, por un vínculo que termina siendo tóxico, uno por suerte decide no estar más en ese vínculo, pero aprendés, ¿no? Claro. Y te queda algo igual que hay que agradecer. Yo siempre pienso que hasta los hijos de puta o hijas de puta que nos cruzamos hay que agradecerles algo. Esto me ayudó a ver todo esto mío que estaba bueno, o este empoderamiento mío para decir esto no lo quiero. Que obsesión sí es de un vínculo que aparentaba ser un vínculo súper abierto, súper sincero, donde estábamos con otras personas y no como la gente a veces cree cuando uno habla del amor libre, que es como, bueno, te querés follar, como dicen los españoles, te querés follar a todo el mundo. Y no, para nada, yo creo en el amor entre dos, Sí. pero creo también en ser sinceros. Obsesionaba tenerme ahí de la manera que sea, El apego, no que ¿no? tengamos este tipo de vínculos. Ajá. Claro, y el apego que decías no tener, sí lo tenías. Sí. Entonces, lo que descubrí, por eso escribí la canción, fue esta sensación de somos re copados y re libres, y estoy escondiendo una toxicidad muy grande, ¿no? En realidad, porque te estoy controlando en realidad. Sí. Quiero saber por qué te controlo, no porque tengas libertad. ¿Se entiende? Santiago. Una Ana habla de que Lali encontró a alguien que la entiende y que realmente logró sanar esas heridas que tenía en su corazón de relaciones pasadas, como con esta persona, y que ella no sabe desde cuándo, porque no se dio cuenta, pero se enamoró y lo quiere ver una y otra vez esta persona, a Santiago. Esto lo podemos ver reflejado en la letra de la canción. Tú, tan solo tú puedes entenderme así. Y aquí estoy yo, tu escudo yo, que siempre cuidé de ti. Disfrutemos el momento, deja el tiempo decidir. Solo quedan los recuerdos por vivir. Si te quema lo que siento, es porque igual te pasa a ti. Solo dime que sí. Es que quiero verte otra vez. Dime por qué yo nunca me enteré cuándo fue ese momento en que me enamoré. Tú y solo tú supiste sanar mi corazón. Y aquí estoy yo, tu risa yo, que quiero quedarme siempre en ti. Besarte mucho. Bueno, esta canción no estamos seguros si es para Santiago, porque bueno, la escribió cuando estaba con él, o la sacó, bueno, cuando estaba con él. Pero ¿qué pasa? Habla de un hombre, justamente, habla de un hombre que es perfecto, que literalmente cuando pasa todas las mujeres se derriten, supuestamente. También habla sobre ella, sobre Lali, que ella es muy directa, que si justamente quiere estar con él, lo va a hacer, ¿me entendés? Y va a ir y no le va a importar nada. Aunque el chabón le esquive los besos, ella va a querer besarlo, o sea, nada. Y bueno, justamente, como dije, esto justamente para nosotros creemos que va para Santiago, porque con la persona que estaba, les voy a leer una parte de la canción para que entiendan más. Eres el hombre que toda mujer pretende, que cuando entra al salón, derrite el corazón, se lleva la que quiere. Yo soy la mujer de esas que van bien de frente, que siempre buscan más, que llegan hasta el final, que nada la detiene. Por más que intentes esquivar mis besos, voy a comerte hasta llegar a tus huesos. No puedo olvidarte. Que dato de esta canción es con Mau y Ricky. Dato. Esta canción es de cuando Lali y Santiago ya no estaban juntos. Ellos terminaron en pandemia y bueno, el álbum de Lali, que no puedo olvidarte, es parte del álbum, salió meses después, justo cuando ella estaba grabando Sky Rojo. O sea, tiene que ser para Santiago. Claro. Y la letra de esta canción trata de que justamente ella lo sigue amando, que no puede hacer las mismas cosas que hacía con él con otras personas, ya que esto le trae muchos recuerdos. Básicamente, como dice el título de la canción, no lo puede olvidar. Y aunque ella trate, inevitablemente no puede, ella lo sigue amando. Para que entiendan, les leo la letra.
Te sigo amando, estar con otro no es la solución, porque te sigo amando, borrar tu nombre de mi corazón, ay como me ha costado, porque lo que hicimos yo no lo quiero hacer con nadie, y aunque quiera estar sin ti, no puedo olvidarte. Mi corazón solo quiere contigo. Si estoy con otro, yo te imagino, y aunque quiero estar sin ti, no puedo olvidarte. Porque lo que hicimos no lo quiero hacer con nadie. Pedro. Pedro no es el ex, pero decidimos Claro. incluirlo igual, Lo incluimos porque hay una canción que es para él. mejor que vos. Porque ahora encontré una mucho mejor. Ya, no me dejas sola en la cama. Bueno, esta canción podemos decir que es 100% para Pedro. ¿Por Sí. qué 100% para Pedro? Literalmente la mismísima Lali lo dijo en una entrevista en la radio Gelatina. Lo confirmó. Literalmente, estaban haciendo una entrevista. Ellos dos, literalmente, él la entrevistaba a ella. Y literalmente Lali, así con su humor, le dice literalmente, hacete cargo. Porque literalmente toda la canción va dedicada a él. Literalmente la escribió pensando en él. Sí. Y bueno, ahora vamos a decir un pedazo de la letra de la canción. Ahora encontré uno mucho mejor. Somos un coro. Ahora encontré uno mucho mejor que vos, Que no me dejas sola en la cama. que no me hace vivir ningún drama. Me quiere y siempre lo hace con ganas. Resulta que ahora estoy mucho mejor. Una letra donde habla que la pareja que tiene ahora, o sea Pedro, la hace muy feliz, la entiende, tiene ganas de estar con ella. Todo lo contrario a algunas de sus exparejas, con las que no se sentía tan feliz como lo es con su actual novio. Y nada, dato, pero esta canción es con Miranda. Y acá les dejo un pedazo de la entrevista. Cómo trabaja en el estudio. Yo había cantado con los Miranda, pero a lo mejor no habíamos compuesto una canción juntos de cero para un disco mío. Así que eso fue también un regalo increíble que me hicieron los Miranda, que los amo. Videazo. Hacete un poco cargo de la letra también. Ah, ¿sí? Me estoy enterando en este momento, Mariana. Pero mi amor, ahora encontré uno mucho mejor que vos. Boluda. Pero... Siempre lo hace con ganas. No es todo autorreferencial, pero sí uno se inspira en la vida. No, acá el indio nos dijo, la música es para imaginar. No, estás muy literal, Indio. Yo el Indio Solari no soy, claro está también. Pero me inspiró el amor, claramente. Bueno, nada, y esas fueron todas las canciones que nosotros creemos que Lali le dedicó a sus ex. Podemos estar en lo cierto, como no. Claro, nosotros- no, o sea, nosotros escuchamos las canciones y encima Lali cuenta que ella es de escribir mucho lo que siente y lo que justamente está pasando en ese momento. Entonces, nosotros nos basamos en eso, escuchamos la canción y vemos en el año que estuvo con tal pareja y decimos, ah, mira, esto Puede ser. puede re ser para acá. Pero bueno, nada, por ahí está contando la historia de una amiga, de la tía, Claro. no sé, no sabemos. O pero... capaz una historia que se inventó, no sabemos. Random, claro. Pero bueno, acá están las canciones que nosotros Creemos que puede creemos que van para estos ex y para la actual. Bueno, nada, y este video, nada, lo hicimos en conjunto. Primero porque queríamos, porque sí, porque somos amigos y nos invitó a hacer un video juntos. Y segundo porque Lali, nada, la verdad que es mucho más fanático que yo de Lali. Y por ahí tiene más info de los ex, de las canciones. Así que nada, un aplauso para Nico que me ayudó mucho con este video. No soy el fan número 1 de Lali, porque bueno, tipo yo sigo más a Tini, pero lo que... A ver, soy re fan también. Tinistas de corazón. O sea, pero claro, o sea, el tema es que yo a Lali la sigo desde el primer álbum, entonces, más o menos sé, tipo, un poco. Entonces, nada, Luján me llamó y me dijo, Nico, ayúdame con este video, y acá estamos. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Díganme de qué otra persona quieren que haga este video o algún otro video que se les ocurra, algún video que quieren que hagamos nosotros dos juntos. Así que nada, eso. Leemos todos los comentarios. Ah, y si quieren, y si la gente quiere, puede comentar y hacemos... Ah, puedo hacer las peores y Claro. mejores canciones del año. Así que, si quieren que lo hagamos, comenten mucho. Así que bueno, eso, nada y adiós. Adiós. Paris,